Buenas tardes, gracias por acompañarnos en una nueva entrevista de la República, en esta ocasión con Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana. Don Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y atender esta entrevista. Muchas gracias por la oportunidad. Claro, don Juan Carlos, quizás si empezamos por algo que es fundamental para todos los costarricenses y hablamos de empleo. ¿Cómo generar empleo que sea formal, que sea bien remunerado? ¿Qué planes tiene para generar puestos de trabajo? Hay que dinamizar la economía. A mí me preocupa mucho los últimos números de empleo que indican que la cantidad de gente trabajando, la cantidad de costarricenses trabajando, es 90,000 puestos de trabajo inferior a lo que había en el mes previo a la pandemia. Es decir, en estos 5 años, poco más de 5 años, con lo que ha habido de crecimiento de la fuerza laboral, en teoría, más bien menos costarricenses, tenemos a 90,000 personas menos trabajando. Entonces tenemos una crisis de empleo en este momento en nuestro país y para ello necesitamos dinamizar el sector productivo. Eso es. O sea, aquí nuevamente la apuesta siempre tiene que ser por cómo le damos herramientas a las empresas privadas para que generen más empleo y, como usted dice, empleo formal. Perdone que lo interrumpa acá. Usted ha hablado de emparejar la cancha. Porque tenemos dos motores de la economía donde uno es muy bueno y el otro va como a media máquina. Explíquele a los costarricenses de qué estamos hablando cuando habla usted de emparejar la cancha. Emparejar la cancha, bueno, estamos viendo que la brecha que existe en este momento entre el crecimiento y la productividad de las empresas en zona franca y las empresas que no son de zona franca, el llamado régimen definitivo, está creciendo. Y mientras que el régimen especial, el régimen de zonas francas, crece a un 15% anual, el régimen definitivo, si acaso, llega al 2% o menos. Y es en el régimen definitivo donde nosotros tenemos altos niveles de desempleo, altos niveles de informalidad. 850,000 costarricenses están en el sector informal. Y esto es una bomba de tiempo a futuro, ¿verdad? Porque hay gente que no está cotizando para una pensión. Y eventualmente, cuando lleguen a la edad de retiro, y con el envejecimiento de la población, cada vez va a ser más gente la que llegue a esa edad de retiro, pues bueno, ¿qué vamos a hacer como país para hacer frente a esa gran problemática social? Pero entonces, volviendo, lo que nosotros estamos planteando aquí es emparejar la cancha, es decir, ¿cómo le damos condiciones al régimen definitivo, que es el 85% de la economía, para que se parezca cada vez más a ese régimen dinámico, competitivo que tenemos en las zonas francas? Y es por eso que estamos hablando de tomar una serie de medidas en diferentes direcciones. Aquí no hay pomadas canarias para emparejar la cancha. ¿Cuál es el principal para mí que tenemos que tomar? Bajar las cargas sociales. En Costa Rica tenemos de las cargas sociales más altas de los países de la OCDE. Y recordemos que la OCDE. La OCDE es un club de países ricos, es un club de naciones industrializadas. Bueno, ahí destacamos en ese club por tener de las cargas sociales más altas, sin ser nosotros un país rico e industrializado. Más bien, vean la naturaleza de nuestra fuerza laboral. El 70% de los costarricenses mayores de 25 años no terminó secundaria. Entonces, si usted tiene impuestos al trabajo altísimos, de los más altos del mundo, como las cargas sociales son impuestos al trabajo, y usted tiene una fuerza laboral que no terminó secundaria la mayor parte, o sea, poco calificada, eso es una combinación tóxica que se traduce en desempleo e informalidad. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es bajar las cargas sociales de tal forma que podamos incentivar la contratación de mano de obra y especialmente el empleo poco calificado, claro, que es el que predomina en la economía. El otro día yo le presenté esta idea a un grupo de pequeños empresarios en Siquirres y una muchacha que estaba ahí presente, que es dueña de una panadería, me dijo: bueno, si usted logra hacer eso, yo puedo contratar una persona más. Claro, eso generaría más puestos de trabajo y, dicho sea de paso, formales. Pero los necesitamos. De los formales. Porque ese es el tema, Esteban. O sea, nosotros toda la institucionalidad y la política pública de este país ha estado volcada a generar condiciones para crear empleo para la gente bien calificada. Y ahí sí, buenísimo, excelente. Si usted habla inglés, si usted es un ingeniero en sistemas, si usted es un técnico especialista en alguna materia, es casi seguro que usted tiene empleo. Más bien se lo van a pelear, y vemos que en las zonas francas hay una robadera de puestos de trabajo en esa naturaleza. Pero ¿qué pasa con el grueso de la población que no tiene esas calificaciones? Por supuesto que tenemos que hacer una reforma al sistema educativo y probablemente ahora hablemos más tarde sobre eso, pero en el tanto
¿Qué hacemos con esa gran masa de costarricenses que no pudieron completar sus estudios y que por lo tanto no pueden conseguir empleo formal? Es por eso que necesitamos bajar las cargas Usted sociales. dice bajar las cargas, pero ¿de dónde lo vamos a bajar? Porque al final del día la caja tiene una situación ahí un poco complicada, ¿verdad? Entiendo yo que hay unas cargas sociales que no son propiamente del sistema de invalidez, quizás por ahí es donde va bien el corte. Así es, así es. Y aquí tenemos que siempre preguntar el cómo, ¿verdad? Eso es una pregunta que se le tiene que hacer a todos los candidatos presidenciales. Hay tres tipos dentro de la contribución patronal, que es del 26,7 aproximadamente. Hay tres destinos de las cargas sociales. Una es la caja, y ahí no podemos tocar la caja. Es un 14% aproximadamente de ese 26, no lo podemos tocar. Después está el tema del ROP, de la Ley de Protección al Trabajador, el régimen de pensiones complementario, tampoco lo podemos tocar, eso aproximadamente un 5%. Pero luego tenemos un 7,25% de la contribución patronal que va a otros destinos. Se va a FODESAF, se va a Limas, se va a el INA, se va al Banco Popular, se va al INS. Lo que estamos proponiendo nosotros es agarrar una parte de ese 7,25% y trasladarlo al presupuesto de la República para financiarlo con impuestos ordinarios. Y hay que hacer una revisión ahí de los montos de estas cargas, ¿verdad? Por supuesto que no hay que financiar los programas contra la pobreza. Hay que tomar en cuenta que el INA tiene un superávit, tiene unas reservas en este momento de $300 millones, entonces uno podría considerar perfectamente, bueno, si tal vez la contribución del INA se puede replantear, e igual la del Banco Popular y a todo, pero el punto aquí es bajar las cargas sociales a un nivel que es aproximadamente el 19%, que es acorde con el promedio de los países de la OCDE, para que entonces sí podamos generar más empleo. Y esto tiene un efecto virtuoso, porque entonces cuando aumenta la formalidad y aumenta la cantidad de costarricenses empleados, esto va a beneficiar a instituciones como la misma Caja. Claro. Y en cuanto a los programas contra la pobreza, Esteban, yo siempre he dicho, el mejor programa antipobreza es un buen empleo, es una economía que genere empleo. Y por eso, hacer este tipo de reformas va a ser menos necesario entonces tener a tanta gente en planilla en los programas sociales. Perfecto. Usted hablaba también de impuestos de zona franca. La zona franca no paga en estos momentos impuestos. ¿Se puede llevar eso al régimen definitivo de alguna manera parcial, escalonado, temporal, para que haya mejores condiciones de inversión a lo interno y los empresarios puedan invertir y al mismo tiempo generar más puestos de trabajo formales y, bueno, todos los demás elementos positivos que se generan a través de esto? Sí, hay que tener claro una cosa, el régimen de zona franca es un régimen temporal, no es un régimen definitivo, precisamente ahí la palabra del otro, el régimen definitivo. Las zonas francas empiezan sin pagar impuestos, pero luego de cierto tiempo tienen que empezar pagar impuestos de renta escalonado. Hay un montón de virucuetos en la ley y si ellos hacen reinversión, entonces no pagan sobre eso, etcétera. Pero el punto es que las zonas francas está estipulado en la ley si tienen que pagar impuestos después de cierto tiempo. Con toda la incertidumbre global que hay en este momento, los aranceles que ha puesto Estados Unidos, que no sabemos cuál va a ser el futuro de eso, etcétera, etcétera, sería un suicidio como país si tocamos el régimen de zona franca. Yo no voy a tocar una coma del régimen de zona franca. Sin embargo, la pregunta que usted me hace es, bueno, ¿qué hay del otro 85% de la economía? Claro, que es la más ¿Está grande. contemplando usted bajar impuestos ahí? Yo creo que tenemos que estar abiertos a esa discusión. Hay que hacerlo de una manera paulatina, porque en este momento la situación fiscal del país está deteriorándose otra vez, ¿verdad? Incluso ya hay gente que está empezando a hablar de una nueva reforma fiscal para el próximo gobierno, pero yo soy de la tesis, y siempre lo he sido, la gran lección de don Ricardo Jiménez. La mejor reforma fiscal es una economía en crecimiento, es una buena cosecha de café, decía él. Y en ese caso, entonces, si nosotros tomamos medidas para dinamizar el crecimiento económico, ahí sí podríamos entonces más bien tener un efecto virtuoso sobre las finanzas estatales. Entonces yo estoy abierto a considerar el tema de ir disminuyendo paulatinamente el impuesto de renta sobre las empresas, siempre y cuando se haga de una manera responsable, por supuesto, a la luz de las presiones que tenemos para más gasto en seguridad, ¿verdad? Yo soy un firme creyente también de que tenemos que universalizar el cuidado infantil, precisamente en aras de generar más empleo, el empleo femenino, mujer, sí. Y ahora lo podemos hablar, y otras cosas en las que hay que hacerle frente a mayores responsabilidades desde el lado del gasto. Hay que buscar recortes del gasto, por supuesto, esa siempre va a ser mi vocación, pero
toda discusión de recortar impuestos hay que hacerlo de una manera ordenada, como lo hizo Irlanda allá en los años 80, que es para mí el ejemplo a seguir. Hablemos entonces precisamente de ese ejemplo. ¿Qué sería, digamos, algo potable en Costa Rica en términos de impuestos para el régimen definitivo a lo largo del tiempo? Es decir, ¿cuánto se podría bajar en una administración del PUS? Bueno, ahí esa es una respuesta que hay que analizarlo a la luz de la realidad fiscal que herede el próximo gobierno y de los compromisos que tengamos principalmente en materia de educación, en materia de seguridad. En materia de seguridad, recordemos, nosotros estamos planteando aumentar a 20,000 efectivos la fuerza pública, que eso sería 6,500 efectivos más de los que hay hoy, y una muy fuerte inversión en gasto de capital en materia de seguridad. Estamos hablando de equipamiento, tecnología, etcétera. Esto queremos financiar con medios extraordinarios y es por eso que hemos planteado un fideicomiso a partir de la venta de un activo estatal, que sería el Banco de Costa Rica, para no aumentar impuestos, ¿verdad? Para no poner presión sobre las finanzas públicas. Entonces, el gasto ordinario, que es más salarios en policías, ¿verdad? Y eso sí hay que enfrentarlo con presupuesto de la República e ingresos ordinarios, es decir, impuestos, y el gasto de inversión, gasto de capital, que estamos hablando de equipamiento, tecnología, etcétera, que eso es lo que queremos financiar mediante este fideicomiso. ¿Sería para educación, seguridad, salud, la venta del BCR? No, únicamente para seguridad. Únicamente para seguridad. Únicamente para seguridad, porque el gasto que tenemos que hacer en seguridad es brutal. ¿Cuánto dinero se pretendería por la venta del BCR? Estamos hablando de esa es una gran pregunta. Millones de dólares, esa es una gran pregunta. Se habla, los estimados sobre cuánto se puede vender el BCR dependen de la cartera, del estado de la cartera, y eso solo cuando lleguemos ahí podemos verlo. Alguna gente habla de 2,000 millones de dólares, otra gente habla que no llega a los 1,000 millones una vez que se incorporen ciertos factores, ¿verdad? Como las cuentas que el Estado tiene en el banco, etcétera. Claro. Entonces, ahí eso es una discusión que obviamente tendremos los números una vez que se hace bien un trabajo de valoración del activo, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, cualquiera que sea el valor es menor que el de hace 20 años. O sea, el Banco de Costa Rica es un activo que viene perdiendo valor año tras año. Y es por eso que yo insisto que no podemos seguir aferrándonos a esa joya de la abuela, que es una joya que está perdiendo valor a la luz de la emergencia que tenemos en este momento, una amenaza existencial en temas de seguridad, que requiere de una inversión importantísima por parte del país y que no podemos contar con esto con el apoyo de países aliados. Usted plantea un tema muy importante antes de que yo se lo pregunte, y es el tema de seguridad, y por lo que está proponiendo, entiendo que usted cree que el tema de inseguridad es un problema capital de inflexión en el que Costa Rica podría perder la paz social. Existencial. Es así de grave. Entonces. Así de grave. O sea, la penetración del crimen organizado transnacional nos pone ante una disyuntiva histórica. Esto no es la crisis de los chapulines que atormentaban los bajos de Monumental. Ya desearía yo que esa fuera la crisis de seguridad que yo voy a heredar. Estamos hablando de organizaciones criminales poderosísimas que cuentan con más recursos que el Estado costarricense. Y por lo tanto, tenemos que volcarnos como país con todo para hacerle frente a esta amenaza. Sí, tenemos que apoyarnos de la cooperación internacional en ciertos aspectos, pero también nosotros como país tenemos que tener claro una cosa. No podemos hacerle frente a esta amenaza con fuerzas policiales endebles. Y sí, tenemos una fuerza pública que está diezmada, ha venido perdiendo efectivos, el número de efectivos en los últimos 10 años, no es una fuerza policial moderna, no tiene equipamiento, usted ve el estado de las patrullas, usted ve el estado del armamento y es algo que da lástima. O sea, estamos mandando a nuestros policías a batirse literalmente a tiros contra criminales que están fuertemente armados y nosotros con chopos de fusil de chispas, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer una inversión fuertísima, fuertísima. Y el país, vía recursos ordinarios, es decir, vía impuestos, lo que tenemos ahora, no tiene dinero. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar la plata? ¿Más impuestos? Yo de una vez le digo a todos los costarricenses, descarto por completo aumentar impuestos. Otro es endeudamiento, pero vean ustedes que más bien las finanzas públicas se están deteriorando. Más bien necesitamos ver cómo bajamos aún más el endeudamiento para que el servicio de la deuda, que es uno de los principales rubros en este momento de gasto, baje. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Y eso es una pregunta que tienen que contestar todos los candidatos
presidenciales. No pueden venir aquí con varitas mágicas a decir que van a sacar esta inversión fuertísima de otras partes que no sean algunas de estas alternativas. Si usamos la analogía de un cáncer, podríamos decir que el narcotráfico, la inseguridad, requiere una acción inmediata y una acción más a mediano plazo, que implicaría ya pues una mejor alimentación y llevar la quimioterapia y todo lo demás, pero ¿cómo atender el asunto de manera inmediata? Porque digamos, la venta del Banco de Costa Rica tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa, ahí se va a complicar un poco mientras se logra vender el activo. ¿Cómo lidiar con esta situación de primera mano? Aquí no hay pomadas canarias, o sea, tenemos que tener claro que ante una amenaza de estas no es como que podamos implementar una medida en los primeros 100 días y las cosas van a caer. Obviamente hay temas de aspecto policial que hay que hacer, y en esto hay que escuchar a la gente que conoce, ¿verdad?, sobre la distribución de los recursos policiales que existe actualmente y el énfasis que hay que hacer en aquellos distritos, en aquellas partes del país donde hay más problemas. ¿Para qué poner muchos recursos policiales en cantones donde hay mucha seguridad en este momento, donde no hay amenaza de criminal, cuando usted puede redirigir esos recursos a las zonas más afectadas en este momento, más impactadas por la violencia? Pero sí, ante una amenaza como el crimen organizado transnacional, aquí estamos ante una respuesta a mediano plazo, más o menos, ¿verdad? Entonces, aumentar la fuerza pública a 20,000 efectivos no se puede hacer de la noche a la mañana. Eso va a requerir los 4 años de gobierno, o quizá un poco más. Aquí el meollo del asunto, Esteban, es cómo hacemos para quitarle el atractivo que Costa Rica ha desarrollado en los últimos 15 años al crimen organizado transnacional. ¿Por qué hace 15 años no teníamos este problema y ahora sí? ¿Qué fue lo que pasó? Y es muy sencillo. Costa Rica fue en este lapso identificado como un punto ideal para hacer negocios, especialmente la reexportación de cocaína a Europa. Colombia está produciendo la mayor cantidad de cocaína en su historia. Eso es una realidad que escapa de nuestra capacidad de resolver. Y esa droga está entrando como Pedro por su casa por nuestras costas. Este gobierno ha tomado medidas que no son explicables, como el desmantelamiento del servicio de guardacostas. Estamos hablando del retiro de la Policía de Control de Drogas de aeropuertos y fronteras, entre otras medidas que han hecho que Costa Rica pasara de ser uno de los países que más incautaba cocaína en América Latina a uno de los que menos. Pero bueno, toda esta droga está siendo reexportada a través de Moín, APM Terminals. Y vemos que los escáneres no han hecho mayor cosa para reducir esto. De hecho, menos del 50% de las exportaciones costarricenses a Europa pasan por escáneres. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea, de tal forma que Europol, que es la policía, el cuerpo policial de la Unión Europea, esté destacado en Puerto Moín y que sean los europeos quienes estén a cargo de vigilar, de monitorear, de escrutar que nuestras exportaciones a Europa no vayan contaminadas con cocaína. Es decir, básicamente tercerizarle a los europeos la seguridad de Puerto Moín cuando se trata de las exportaciones hacia el viejo continente. Eso bajo presupuesto estatal. O sea, se tendría que pagar esos efectivos aquí en Costa Rica. Bueno, la idea es que los europeos nos ayuden. Okay. Y esa es la conversación que yo he tenido ya con ellos. Buscar una alianza. Eso es la conversación que ya yo he tenido con ellos. Recordemos que el Partido Unidad Social Cristiana pertenece a las mismas internacionales que la CDU de Alemania, que el Partido Popular de España, que el Partido Demócrata Cristiano sueco, entre otros, y ya yo he tenido sendas conversaciones con eurodiputados, con el comisionado europeo del Interior, con primeros ministros y cancilleres sobre este tema, y ellos me dicen, vea, a nosotros nos sirve más como bloque tener control policial de un puerto que para nosotros es de este tamaño y bloquear la salida de drogas de un puerto que para nosotros es de este tamaño, que luego andar como gato y ratón en puertos como Rotterdam, Amberes, Hamburgo, que son de este tamaño y que para nosotros es mucho más difícil lograr ubicar la droga. Entonces, eso es algo en lo que nos vamos a mover muy rápido para tener control de Puerto Moín, blindar Puerto Moín. Si nosotros blindamos Puerto Moín, nuevamente, solo un puerto, el problemático, no es que nosotros tenemos 7 puertos de donde salen exportaciones de nuestro país. Con solo blindar Puerto Moín, los carteles van a decir, ya Costa Rica no es tan fácil para hacer negocios, vamos a buscar otro lugar. Y entonces reducimos esta amenaza existencial que actualmente tenemos a un problema policial que debemos enfrentar con nuestros propios recursos, como mencionaba anteriormente. Okay. Un par de preguntas más sobre el tema de seguridad para pasar a educación.
Una de las principales quejas de esta administración es que la ley penal es muy laxa, es muy floja y que de nada sirve arrestar a estas personas porque andan en la calle. Uno, y que es necesaria una megacárcel. Yo estoy de acuerdo con una reforma del Código Procesal Penal, lo he dicho, especialmente en el tema de que ningún criminal violento pueda servir su condena fuera de la cárcel. O sea, que no haya penas condicionadas cuando se trata de crimen violento. Entre otras cosas que hay que hacer, y vamos a plantear en nuestro plan de gobierno reformas muy puntuales y realizables al Código Procesal Penal. Y también reformas al Poder Judicial, porque también tenemos un Poder Judicial que está fallándole a los costarricenses en cuanto a que no hay justicia pronta y cumplida en nuestro país. Entonces también estamos planteando reformas muy concretas para desbloquear un poco el Poder Judicial, que en este momento está colapsado de muchas cosas que se podrían resolver de otras maneras, y tener una mejor asignación de recursos dentro de ese poder de la República. En el tema de la megacárcel, eso es populismo. Eso es populismo del peor tipo. O sea, la megacárcel podrá haber sido un recurso efectivo en el contexto de Salvador. El Salvador estaba viviendo una crisis muy particular con el tema de las maras. Estábamos hablando de 70,000 pandilleros aterrorizando a la población de El Salvador. Y bueno, Nayib Bukele llegó con su respuesta, un toque de queda, megacárcel, etcétera. Ha reducido, sin duda alguna, no hay discusión, ha reducido las tasas de criminalidad, pero a un costo alto en materia de derechos humanos y presunción de inocencia y debido proceso y otras cosas de las que nos preciamos aquí los costarricenses. Hay que hacer una reforma carcelaria. Y creo yo que sí se necesita más espacio carcelario, pero espacio carcelario especializado en crimen organizado. Y es ahí en donde tenemos que poner nosotros el énfasis, el foco. Sí, podemos hablar de una cárcel especializada para crimen organizado, una policía penitenciaria especializada para crimen organizado y un aparato judicial alrededor de esto especializado en crimen organizado. Pero para eso no necesitamos una megacárcel de 5,000 personas en este país. O sea, mandar a la gente a la cárcel a lo loco, y a veces y eso es un pecado aquí de la derecha y la izquierda, ¿verdad? Usted ve también la izquierda que a veces promueve proyectos de ley y que todo es pena de cárcel para tal cosa, pena de cárcel para lo otro. No es ninguna ganga tener a gente detrás de las barras, ¿verdad? Cada reo le cuesta al país más de $2,000 de mantenimiento mensual. Es peor que tener un chiquito en un colegio de los privados de los más caros en este país. Entonces, yo creo que sí, la cárcel tiene que ir los criminales violentos y necesitamos una cárcel especializada en crimen organizado, pero tampoco es crear una megacárcel para ir a mandar a gente a loco ahí a que le cueste un platal al país. Okay. Hablemos ahora de educación, don Juan Carlos, y se lo pregunto porque es una preocupación grande, ¿no? En estos días el Estado de la Educación le dejó todo el mundo el pelo parado, por así decirlo, cuando señaló de que los chicos de tercer grado de escuela comprenden exactamente lo mismo que los muchachos de 15 años de noveno cuando hablamos de habilidades lectoras y de razonamiento matemático. Eso es un desastre. ¿Cómo resolver esto? Bueno, tenemos que empezar por lo básico, ¿verdad? Primero, yo creo que el próximo gobierno tiene que volcarse en sus primeros 2 años a una cruzada nacional de lectoescritura y aprendizaje básico. Y aquí hay que reclutar a toda la sociedad civil. Esto no es una responsabilidad únicamente del Estado, es una responsabilidad de las municipalidades, es una responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil, de las universidades, tanto público como privadas, de todas aquellas organizaciones y entes que puedan volcar sus recursos, empresas y demás, para que podamos tratar de equiparar y llenar ese fuerte vacío que en este momento tenemos en materia de lectoescritura. Y para ello hay que hacer una etapa de preparación, por supuesto. Esto no se puede lanzar de la noche a la mañana porque hay técnicas que son más efectivas para la lectoescritura que otras. Hay que preparar a todos los diferentes actores, pero el país se tiene que volcar en 2 años como una cruzada, nuevamente enfatizo esa palabra, una cruzada nacional para lograr que nuestros niños y jóvenes puedan dominar bien la lectoescritura. Pero tenemos que tener claro una cosa, yo rechazo ad portas la premisa de que esto es un tema de recursos.
porque se ha querido hablar de que hay que gastar más en el educación. 8% del PIB. Estamos claros que este gobierno ha recortado, ¿verdad? Estamos claros que este gobierno ha recortado en educación y se le ha ido la mano en ese sentido. Pero ya Costa Rica era antes de este gobierno uno de los países que más gastaban en educación y que peores resultados obtenía, según la misma OCDE. Entonces no es una cuestión nuevamente de volver a abrir las llaves a un sistema que no está funcionando. Yo creo que el énfasis tiene que ser en evaluación, evaluación, evaluación. Y para ello necesitamos primero atender la parte de calidad. ¿Calidad de qué? Del profesorado, del cuerpo docente. Si usted no tiene cuerpo docente de calidad, difícilmente usted va a tener educación de calidad. Y para ello tenemos que atender una crisis que un problema que se ha venido acumulando a lo largo de los años, ¿verdad? Y es que los maestros y profesores en este país están sobrecargados. Tienen que realizar todo tipo de labores administrativas, papeleo, se han convertido en trabajadores sociales, en psicólogos, tienen que andar haciendo rifas y bingos para mantener la luz y el agua en la escuela, y entonces tienen poco tiempo para la labor primaria que deberían de estar realizando, que es la enseñanza, y reciben cero capacitación y formación. Entonces lo que nosotros estamos planteando es una reforma educativa que nuevamente dará resultados en el mediano y largo plazo, pero hay que hacerla en algún momento, que es liberar al cuerpo docente, a los maestros y profesores de todas esas cargas, enfocarlos en lo que tienen que hacer, que es enseñanza, dignificar la profesión del educador, y esto es implementar la ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa pasada, que se olvidó, que era para los criterios de selección de entrada de los maestros y profesores. Hay que implementar esa ley, dignificar la labor del educador, quitarle todas esas cargas. Vamos a reactivar el tema de la capacitación y formación docente continua, pero también evaluación de centros educativos, evaluación de los directores y sí, evaluación también de los profesores y los maestros, porque si usted no evalúa, si usted no mide, muy difícilmente puede detectar dónde están los problemas. ¿Y qué pasará con los maestros o profesores que no den la talla? Bueno, esa es una discusión que efectivamente tenemos que tener como país, y para eso hay que diseñar una buena reforma emulando ejemplos de otras partes, en donde se le da a los que no dan la talla, se les da las herramientas para que puedan mejorar, para que puedan de todo, pero si un maestro consistentemente falla, pues no puede seguir dando clases a los niños, ¿verdad? Claro, es que se lo pregunto porque los chicos reciben clases de inglés, en teoría, 6 años de escuela, 5 de colegio, y su nivel de inglés es básico para abajo. Sí. ¿Verdad? Bueno, es que hay una buena discusión. Tenemos claro si los profesores de inglés saben inglés. Tenemos claro si los profesores de matemática dominan la matemática. Eso, yo creo que es una pregunta básica que podemos hacernos. Y no es nada como por hacer una persecución de los profesores y maestros. Pero sí es necesario, si tenemos como país tener clara la respuesta a esa interrogante para poder hacer las correcciones del caso. Aquí el fin último del sistema educativo es la enseñanza de nuestros niños y jóvenes. Ellos son el objetivo último, final de todo este aparato que hemos construido a lo largo de más de un siglo, que es la educación pública costarricense. Tenemos un rezago que el Estado de la Educación lo ha venido señalando, pero también coincide con una situación coyuntural que es la inteligencia artificial, por un lado, como un gran reto, cómo insertar la inteligencia artificial sin que los chicos pasen viendo el teléfono en clase, viendo videos de YouTube, mandándose mensajes de Yo soy de la tesis de que hay que prohibir los teléfonos en las escuelas y colegios. O sea, eso más bien atenta contra el proceso de enseñanza. Y ojo, que yo no soy en ningún momento un enemigo de la tecnología. En buena hora que la inteligencia artificial venga a complementar el proceso de aprendizaje, pero no puede sustituir al maestro en el salón de clases. Yo creo que esa relación es fundamental rescatarla. Y nuevamente, podemos tener conversaciones muy sesudas sobre el rol de la inteligencia artificial en la educación y todo, pero si los niños no saben ni leer ni escribir, que es lo que en este momento tenemos, estamos fregados, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que hay que tener muy claras las prioridades. Prioridades es lectoescritura, apostar por la calidad del cuerpo docente y crear las condiciones de infraestructura también
para los centros educativos, que nuevamente, ¿cómo va a tener usted inteligencia artificial en una escuela que es un galerón que se está cayendo? Claro, porque es que al final del día, si usted no resuelve el tema de educación, esto se convierte en una espiral que termina en lo que conversábamos anteriormente sobre la seguridad. El crimen no se combate únicamente mediante represión, aunque represión necesitamos, pero también por eso hablamos de emparejar la cancha, especialmente en aquellas zonas del país que han quedado muy olvidadas, Limón, Zona Sur, Pacífico Central, etcétera, para que allí haya creación de oportunidades, para que allí haya creación de empleo, y entonces la tentación del crimen, la tentación del narcotráfico no sea tan alta. Ok. El otro tema que de repente a los ticos les preocupa mucho está relacionado con la salud, las listas de espera, una buena atención, está o no la caja quebrada, qué pasará con la pensión, no sé, qué planes tiene Juan Carlos Hidalgo con el área de salud, con la Caja Costarricense de Bueno, Seguro con el Social. tema de la caja tenemos que partir de una estadística muy triste. Cada día están muriendo 8 costarricenses en listas de espera. Esto es una cifra muy triste, es decir, hoy habrá 8 velas a lo largo y ancho del país de personas que asegurados que se quedaron esperando a una operación o un tratamiento en la caja. Eso es inaceptable. Tenemos que volver a poner al asegurado en el centro de la política de salud. Así como en educación hay que poner a los estudiantes en el centro de la política de educación, en el tema de salud tenemos que poner al asegurado. ¿Qué significa eso? Bueno, emplear todas las herramientas del caso, incluso apelar a la medicina privada para poder disminuir este drama que están enfrentando miles de costarricenses, cientos de miles de costarricenses. Nosotros queremos fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Actualmente el primer nivel de atención no está dando la talla, está haciendo aguas, y por lo tanto muchas personas están siendo referenciadas a especialistas, y ahí tenemos entonces ya un primer ejemplo de cómo se empiezan a formar y ampliar estas listas de espera. Para ello necesitamos más EVAIS en este país, pero ¿por qué no? Entonces redoblar la apuesta por la tercerización de servicios. Por medio de alianzas público-privadas. Alianzas público-privadas. Está demostrado que los EVAIS que son administrados por terceros, y lo hemos visto con cooperativas, lo hemos visto con universidades privadas, dan mejores resultados en materia de satisfacción al asegurado que los EVAIS que son de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces hay que aumentar la cantidad de EVAIS. Nosotros, sin ningún sesgo ideológico, ningún trasnoche ideológico, vamos a apostar, redoblar la apuesta por la tercerización en materia de ese primer nivel de resolutivo, ese primer nivel de atención. Ahora bien, tenemos el otro problema, y es que no tenemos suficientes especialistas en este momento. Se me adelanta con la pregunta, y es que para algunos sectores aquí hay una especie de obstáculo que se llama el Colegio de Médicos, que evita que vengan profesionales extranjeros al país a dar medicina en áreas especializadas. Se puede hacer algo por ahí, se pueden abrir campos clínicos en hospitales privados, en universidades privadas, para que los chicos de Costa Rica, los estudiantes de medicina, puedan especializarse fuera de la Universidad de Costa Rica. Bueno, es que sí, tenemos un cuello de botella que se ha ido creando también a lo largo, y entonces la cantidad de médicos especialistas que son formados año tras año se queda muy corta de las necesidades del país. Hasta los números que yo digo es que necesitaríamos casi que triplicar la cantidad de estudiantes que se están especializando, de médicos que se están especializando en Costa Rica. Tenemos que intervenir eso, tenemos que eliminar ese cuello de botella que está ahí alrededor del Sensinais, en la Caja Costarricense de Senseis, que está en la Caja Costarricense de Seguro Social, y permitir mayor formación de especialistas. Queremos apostar por la especialización regional de estos médicos especialistas, es decir, que médicos que tengan arraigo en Guanacaste se puedan formar en Guanacaste, etcétera. Eso se ha hecho en Guanacaste incluso de una manera exitosa. Pero tenemos que tener claro una cosa: un médico dura en especializarse entre 7 y 8 años, ¿verdad? Entonces esto no es una solución de corto plazo. ¿Qué vamos a hacer en el tanto, ¿verdad? Hasta que lleguemos ahí? Ya hay un proyecto de ley de la diputada María Marta Carballo, que es un buen proyecto de ley que yo apoyo el 100%, que es un proyecto que, bueno, viene a atender estas raíces estructurales del por qué tenemos una escasez de especialistas, pero viene a decir también, bueno, el país tiene que abrirse a poder permitir la llegada de médicos formados en el exterior, especialmente, y con un énfasis muy fuerte en el especialmente,
de los países de la OCDE. Nuevamente, la OCDE es un club de países ricos, industrializados, y nosotros partimos de un principio básico. Ellos van a tener una muy buena formación de especialistas, igual de buena que la que nosotros tenemos. O sea, no estamos trayendo aquí a doctores especialistas de Burkina Faso, sino que estamos apostando por traer médicos formados en Israel, en Francia, en los países escandinavos, en Estados Unidos, etc. Yo le voy a poner un ejemplo muy... Pero para ellos sería competitivo venir a Costa Rica. Le voy a poner un ejemplo muy cercano a mí, mi esposa. Mi esposa no es médico especialista, pero es nurse practitioner, es una enfermera que está por encima de enfermería básica, sino que es un rango intermedio entre doctor y enfermería. No existe aquí en Costa Rica ese título, pero es una profesional que se graduó de la mejor universidad de Estados Unidos en enfermería, que es la Hopkins, en Baltimore. Trabajaba en uno de los mejores hospitales de Washington, especialidad en cardiología. Y Cristina no puede trabajar en Costa Rica porque el sistema no se lo permite. Cuando ella está deseando trabajar acá, sí. Usted dice, pero ¿qué gana un doctor en Estados Unidos que se puede estar echando $300,000, $400,000 al año con venir acá a un salario bajo? Bueno, uno nunca sabe las circunstancias del caso, ¿verdad? Sí, yo he conocido muchas historias de doctores que efectivamente, incluso costarricenses, que han sido formados en el exterior, que quieren venir a trabajar a Costa Rica y no pueden. El otro día en Tilarán, un amigo me dijo, mi sobrino es anestesiólogo graduado de la Universidad de Chile y quiere trabajar aquí en Costa Rica, quiere regresarse al país, pero no puede porque no le reconocen el título. El sistema está hecho, o sea, sí hay que hacer un proceso, pero el sistema está hecho prácticamente para que muy pocos pasen ese examen. ¿Podemos hablar que el sistema está hecho para perpetuar una argolla del Colegio de Médicos? Lo cierto es que muy pocos especialistas pueden equiparar sus títulos obtenidos en el extranjero, y eso hace que entonces esta grave crisis de especialistas tenga un impacto terrible en la atención de asegurados y por lo tanto en las listas de espera. Nuevamente, aquí el énfasis tiene que ser siempre el asegurado, no puede ser un gremio en particular, no puede ni siquiera ser la institución. Los socialcristianos somos personas que siempre ponemos al ser humano en el centro de las decisiones, de la toma de decisiones políticas. No pueden ser las instituciones, no pueden ser los gremios, y es por eso que vamos a apostar a medidas en el tema de la caja que van tendientes a aliviar ese drama que están viviendo cientos de miles de costarricenses. Okay. Hablemos, don Juan Carlos, ahora sobre competitividad país, infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras. ¿Qué planes tiene en esta área? ¿Tiene plata Costa Rica? Si no tiene plata, ¿qué vamos a hacer para construir, para desarrollar, para emparejar la cancha y llevar desarrollo a todo el país? Según el colegio, según la Cámara de Construcción, el déficit de infraestructura de Costa Rica asciende a los $100,000 millones. Estamos hablando más que el pico, Pues sí, es un plan. ¿verdad? Más que toda la producción de Costa Rica en un año. Eso incluye no solo carreteras y puertos y aeropuertos, sino también infraestructura como acueductos y alcantarillados, infraestructura educativa, infraestructura sanitaria, infraestructura de telecomunicaciones, etc. O sea, pero el déficit es enorme. El país no puede hacerle frente a eso, el Estado no puede hacerle frente a eso sin capital privado. O sea, más bien todo lo contrario. La apuesta tiene que ser por las alianzas público-privadas. Voy a tirarle otro número. Desde 1998 que se aprobó la ley de concesión de obra pública, solo 5 obras han sido concesionadas en este país. Entonces ahí tenemos un gran problema. O sea, este país le ha dado la espalda a las alianzas público-privadas en materia de infraestructura. Por eso es que nosotros vamos a hacer las revisiones legales del caso para apostar muchísimo a las alianzas público-privadas. Creemos que hay que hacer una agencia nacional de infraestructura profesionalizada, siguiendo el modelo chileno, con técnicos de primer nivel, de tal forma que estos técnicos sean los que preparen los carteles, preparen las concesiones y que sean atractivas para los desarrolladores, para las empresas privadas. Queremos hacer un cambio en la legislación también para permitir que los fondos de pensiones privados puedan invertir en infraestructura. Que eso ocurre en todo el mundo menos en Costa Rica. Y hay plata. ¿Cuánto dinero hay? Hay un montón de plata porque estos fondos ya están relativamente bastante maduros. Miles de millones de dólares. Se crearon hace 25 años, 24 años, ya hay o sea, estamos hablando de un porcentaje importante del PIB que hay en estos fondos y son precisamente fondos de largo plazo. Entonces ellos buscan inversiones como en materia de infraestructura. Ahí nuevamente es un tema de riesgo, entonces tiene que hacer
tienen que ser propuestas muy bien balanceadas y para eso se requiere entonces una Agencia Nacional de Infraestructura que logre hacer esos carteles de la mejor manera. Tenemos también claro que aquellos proyectos que son totalmente viables desde el punto de vista de concesión de obra pública hay que impulsarlos de esa manera. Por ejemplo, qué lástima que la Ruta 1 se vaya a hacer con un endeudamiento de 800 millones de dólares cuando es una ruta que tiene todo el sentido del mundo de sacar la concesión de obra pública, ¿verdad? Y así ese país se ahorra fondos que sí pueden ser invertidos en otras rutas en donde no necesariamente hay esa relación económica que permita la alianza público-privada. Okay. Aparte de Ruta 1, ¿qué otras carreteras, puertos o aeropuertos estarían en planes suyos? Esteban, aquí el punto es que las cosas se hagan bien. Entonces, también vamos a impulsar vía ley la creación de un banco de infraestructura. ¿Esto qué quiere decir? Un banco de proyectos. Un banco de proyectos en materia de infraestructura. No es una institución nueva, es una figura en el cual el gobierno de turno esté obligado por esa ley a que únicamente se puedan llevar a cabo las obras que ya cuenten con el financiamiento, con los diseños y con las expropiaciones del caso. Esto para evitar lo que ha ocurrido con la Ruta 32, ¿verdad? Entonces arrancan las obras y resulta que los diseños ya más o menos ahí están o no están las expropiaciones y luego terminamos con rotondas cuadradas que no tienen ningún sentido. Pues, hay que poner orden en la creación de infraestructura. Yo sé que todo presidente que llega ahí tiene esa necesidad de que querer ser el que pone la plaquita de que inauguró algo, pero yo voy comprometido a hacer las cosas bien y es por eso que primero vamos a impulsar este banco de proyectos en materia de infraestructura, de tal forma que se le da el banderazo de inicio a las obras únicamente si cuentan con ya el financiamiento garantizado, se tienen los diseños ya listos y se tienen todas las expropiaciones. Hay que hacer una reforma a la ley de expropiaciones, ¿verdad? Para permitir que el Estado tome en posesión una propiedad una vez que se haga el depósito del primer evalúo, ya después se podrá ir a juicio eso y el Estado pagará si es necesario más, pero que el Estado pueda entrar en posesión de los terrenos y no se pierdan añales en tema de expropiación. Hay que asignar más recursos y también hay que hablar con el Poder Judicial cómo se hace para que haya más jueces encargados de ver el tema de las expropiaciones. Tengo entendido que la cantidad de jueces que hay en expropiaciones aquí en este país caben en los puños de una mano. Eso no puede ser con todos los miles de casos que hay allá afuera. Entonces, son cambios que hay que ir haciendo para agilizar la contratación de obra pública. Pero sí, efectivamente, estamos hablando de la Ruta 1, estamos hablando de terminar bien la Ruta 32, concesionarla, Barranca Limonal, hay que sacar en concesión el aeropuerto Daniel Oduber, la terminal de pasajeros y una terminal de carga, ¿verdad? Hay que ampliar la Ruta 21 en Guanacaste. En materia de acueductos, bueno, es urgente. En este momento tenemos 1.600 comunidades sin agua en Costa Rica. Vea usted. El AIA se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo de Costa Rica. Yo que recorro todo el país me topo con decenas de situaciones y de casos de inversiones que sumarían cientos de millones de dólares que están paradas en este país porque no hay disponibilidad de agua, en uno de los países más lluviosos del mundo. Entonces ahí tenemos que también hacer una fuerte inversión, Orosí 2, Pacume, pero no solo eso, también a nivel regional, utilizando nuevamente la figura de alianzas público-privadas. Pasamos al tema de movilidad urbana. ¿Cómo resolver el tema de las presas? Entiendo el índice de competitividad cantonal señalaba datos de terror de hasta pérdidas de 8 minutos por cada 100 metros recorridos, ¿verdad? En algunos cantones. ¿Cómo resolver esto? Sí, esto es una discusión muy difícil. En este momento, debido a las políticas del Banco Central, ya hay una avalancha de importación de vehículos en nuestro país. Vea que el año pasado fueron importados 130,000 vehículos, tengo entendido, entre carros nuevos y usados. Se espera que este año se repita esa cifra. Y todo con las mismas calles, ¿verdad? Entonces tenemos un colapso vial absoluto. Y la gente está perdiendo horas de vida y de calidad de vida por este tema. Necesitamos implementar ciertamente más inversión en infraestructura, pero eso no se va a resolver de esa manera. Necesitamos transporte público de calidad, eso está claro. O sea, usted no puede resolver una crisis de movilidad sin transporte público de calidad, pero tenés que hacerlo en orden. O sea, no mediante proyectos faraónicos como era
el tren que impulsaba la administración anterior del PAC. Yo quiero ver en qué condición viene el proyecto de tren de esta administración. Yo siempre he sido bastante escéptico del tema del tren urbano, porque aquí los costarricenses, Esteban, siempre nos fijamos mucho en cuánto cuesta construir algo, pero una vez construido nos olvidamos del mantenimiento, ¿verdad? Nunca incorporamos eso en la relación de costos de las cosas, y es por eso que después tenemos que andar corriendo, cerrando puentes y de todo, porque en 30 años no se les puso pero ni un balde de pintura. El tema del tren no es tanto el costo de construirlo, es el costo de mantenerlo. Y el subsidio. Y por eso requiere un subsidio, ¿verdad? Y por eso requiere un subsidio. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos con un tren no es cuánto cuesta hacerlo, sino cuánto es el subsidio anual que va a requerir por parte del Estado. El de la administración anterior andaba por los 150 millones de dólares. Y eso lo tenían bien calladito, no lo decían, ¿verdad? Era una jarana que nos iba a quedar por el resto de los días. Era hipotecar. Entonces, tenemos que ver exactamente cuánto es el costo de este tren que está impulsando la administración Chávez y cuánto sería el costo del subsidio. Tengo entendido que es casi que la mitad de lo que impulsaba en su momento la administración del PAC. Y ver exactamente este proyecto, y yo no voy a ser el presidente que llega a decir, no, esto no sirve y empezamos de cero. O sea, si es un proyecto viable, vamos a continuarlo, pero también que esté integrado con el tema de... Se me adelanta, porque es que... La sectorización. Claro. Más de 1 millón de personas se mueven todos los días en bus. Y tenemos una gran crisis en el lado de los buses. Claro, no sé si usted vio el otro día la noticia de que en los últimos 2 años se han perdido más de 110 líneas de autobuses. Por eso le preguntaba, más bien no debería ir el subsidio para ese lado. No, yo soy escéptico de los subsidios por ese lado. O sea, los subsidios son muy peligrosos, pero sí hay que entonces hacer una relación de costos que tenga sentido también para las empresas autobuseras. Y hay que ver exactamente y sentarse con ellos para ver a dónde es que le echó ya el zapato y tener esa conversación. Hay que tener sectorización y encima de la sectorización tener el tren. El tren tiene que estar integrado como un sistema de transporte más dentro de la sectorización, que eso lamentablemente no es la discusión que tenemos. Todo el mundo habla del tren, pero no se fijan de que esto tiene que ser un proceso ordenado. Correcto. Antes de que se me olvide, en algún momento lo tenía más adelante, el tema del tipo de cambio, el sector turismo, el sector exportador, la gente de zonas francas han hecho un llamado, la Cámara de Industrias, OCAEB, etcétera, han hecho un llamado sobre el tipo de cambio actual al considerar que afecta la inversión y los ahoga y les quita utilidades. ¿Cuál debería ser la política monetaria, cambiaria, de Costa Rica en términos del dólar? Muy sencilla. En mi gobierno habrá un banco central independiente que siga criterios técnicos a la hora de definir las herramientas de política monetaria que terminan impactando el nivel del tipo de cambio. La principal herramienta que tiene el Banco Central es la tasa de política monetaria, que todos sabemos, este Banco Central, esta Junta Directiva del Banco Central ha estado demasiado rejega en disminuir esa tasa de política monetaria a la luz de una inflación que está en -1 en este momento, anualizada. Hay espacio suficiente para reducir la tasa de política monetaria. Los mismos comités técnicos del Banco Central lo han recomendado y por algún motivo, que solo uno puede especular cuál es, el Banco Central ha decidido mantener una tasa de política monetaria artificialmente alta con todos los costos que efectivamente esto implica en materia de competitividad para amplios sectores de la economía. Yo creo que esto es populismo económico, nuevamente lo que estamos viendo por parte del gobierno, y amenaza la pérdida masiva de empleos en algunas industrias que ya han empezado a cerrar. O sea, esto no estamos aquí prediciendo lo que va a pasar en unos pocos meses, es lo que ya viene sucediendo desde hace algunos meses, que están cerrando empresas en este país porque su relación de costos simplemente no da sentido a la luz de esta política monetaria del Banco Central que pretende tener artificialmente alto el colón. Podemos hablar de un tipo de cambio equitativo o un tipo de cambio equilibrado, quizá. El tipo de cambio nuevamente tiene que responder a los vaivenes de los flujos que hay en la economía, especialmente en cuanto a la entrada de dólares, ¿verdad? Pero sabemos que el Banco Central tiene herramientas que pueden torcer
esas relaciones económicas, ¿verdad? Entonces, una tasa de política monetaria alta incentiva la entrada de dólares a la economía, porque busca mayores rendimientos por esa tasa de interés alta a la luz de tasas de interés más bajas en otras partes del mundo. Entonces, por eso es que, sí, el Banco Central se puede lavar las manos y decir, ese es el tipo de cambio que tenemos a la luz de la entrada de flujos de dólares al país. Bueno, pero es que están entrando tal vez porque hay un incentivo creado por el mismo Banco Central. Claro, ahorita está entre 500, 515, en algún momento estuvo en 700 colones, de esos son extremos, claramente, ¿verdad? No, y es que yo creo que aquí no podemos tampoco jugar de hechicero, ¿verdad? Y decir que el tipo de cambio tiene que estar en 635 o en 572. Pero sí debería estar un poco más alto de lo que está ahorita. Tiene que estar lo que tiene que estar si las políticas del Banco Central son neutras y no incentivan o desincentivan un tipo de cambio. Ok, listo. En este momento hay un sesgo para tirarlo hacia abajo. El color. Hay un sesgo y estamos viéndolo a la luz de la tasa de inflación, que es una tasa negativa, -1, ¿verdad? Y una tasa de política monetaria que no se justifica a la luz de esta tasa de inflación tan baja que tenemos. Ya para ir terminando, don Juan Carlos, varias cosas. ¿Es inevitable una segunda ronda? Pues yo espero que sí. O sea, yo creo que los números son claros en que ante el fraccionamiento del panorama político de este país es bastante viable esa segunda vuelta. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para estar ahí. Claro. Hay un sector de la población que cree que la democracia costarricense está en riesgo después de la gestión de Rodrigo Chávez. Y bueno, varios líderes de la oposición lo han reconocido así. Este partido, Pueblo Soberano, el rodriguista, quiere cambiar la constitución, permitir la reelección indefinida, continua, etc. ¿Qué opina Juan Carlos Hidalgo? Sí, yo creo que están siguiendo al pie de la letra el manual del populista autoritario. Es la misma narrativa, el mismo escenario que yo he visto en otros países, como yo como analista sobre América Latina, que estuve muchos años fuera del país estudiando la realidad del vecindario, he visto esta película antes y es exactamente el mismo caso, ¿verdad? Una población cansada por un sistema que les falla y que tiene toda la razón de estar cansada, de estar enojada, pero luego viene la figura del político outsider, que viene a prometer la refundación del país y nos han dicho que ellos quieren una tercera república, literalmente ese es el término que utilizan, si tan solo les damos 2/3 de la próxima Asamblea Legislativa, 40 diputados. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la respuesta de ellos para la crisis de seguridad? 40 diputados. Educación, 40 diputados. Salud, 40 diputados. Etcétera, 40 diputados. No nos dice qué van a hacer los 40 diputados. Lo que sí nos dijeron, ya lo delinearon claramente, es una asamblea constituyente, lo han dicho, y han dicho claramente que quieren la reelección, continua o indefinida, pero quieren la reelección, ¿verdad? Pues bueno, yo no le doy un cheque en blanco a nadie, y yo espero que los costarricenses no le demos un cheque en blanco a nadie. Esa no es una receta para sacar adelante este país. Sí, el país necesita cambios sustanciales, necesita reformas importantísimas. El sistema efectivamente nos está fallando, pero esto no se hace dándole poder absoluto a un grupo de personas, y menos a este grupo como es el Pueblo Soberano. 40 diputados. ¿Llega alguien a elegir 40, 38 diputados? Aparte de eso, no, el sistema no lo permite. O sea, el sistema está hecho para evitar esa concentración de poder, y en buena hora. Pero pueden quedar un número alto de diputados. Esa es la esperanza de ellos, ¿verdad? Podría ser que con la confluencia de otro partido conservador puedan, y hablámoslo abiertamente, que Nueva República eventualmente se una en Asamblea Legislativa con Pueblo Soberano y a cambio de temas... por el partido de Natalia Díaz. Y se terminan uniendo y consiguen los 38 votos. Es un escenario posible. Yo estoy esperanzado y confiado de que los costarricenses vamos a escarmentar en cabeza ajena y saber de que esa concentración de poder no es buena para nadie. No es buena para nadie y que el país requiere soluciones, pero soluciones serias, pensadas y que sean discutidas, presentadas, publicitadas por parte de los candidatos en esta campaña presidencial. Nada de cheques en blanco. ¿Cómo fue el gobierno de Rodrigo Chávez? Una gran decepción. Una gran decepción. Empezó con una vocación de cambio que yo celebré.
y yo veía con buenos ojos, y yo creo que en la República me sacaron un par de titulares donde yo veía con buenos ojos nombramientos en el gabinete, anuncios que se hicieron, de reformas que venían siendo pospuestas por varios años, pero rápidamente vimos un presidente que perdió totalmente el foco, si es que alguna vez lo tuvo, y luego vio simplemente una manera de hacer política constante, una campaña política constante, buscar broncas, instigar odios, buscar divisiones, todo en aras de crear este relato de un movimiento político propio para lograr perpetuarse en el poder. Y vemos ahora la implementación de políticas totalmente contraproducentes para el desarrollo. Ya mencionábamos el tema del Banco Central, vea el tema del ICE también, que eso es un tema que no ha salido mucho en la prensa, pero cómo se está financiando el ICE y pronto se viene un batacazo en las tarifas eléctricas, todo por populismo de esta administración. Y por supuesto, bueno, lo que hicieron en educación pública, 3 años y medio para resolver el problema y no hicieron absolutamente nada. Ahí no requerían 40 diputados. Pero más bien vieron deteriorarse y la exministra Müller dijo claramente no presentó la ruta de la educación porque no le dio la gana. Y el mayor pecado de todos, la crisis de seguridad. O sea, una crisis de seguridad que simplemente no agarró a este gobierno desprevenido, sino que este gobierno activamente ha tomado decisiones que han agravado esa crisis de seguridad y le ha dado poder a los carteles sobre Costa Rica. Le voy a plantear una serie de temas con la dinámica de que sea una respuesta rápida ya para cerrar. Minería en Costa Rica. Ya se realiza de manera ilegal. Hay que legalizar la explotación minera en Cruzitas y sacar un canon ahí importante para financiar cosas, especialmente temas como seguridad. Ok. Exploración de gas y petróleo. Estoy abierto totalmente a la exploración de gas, si es que existe, en cantidades explotables comercialmente. No apoyo la explotación de petróleo. ¿Aborto como derecho humano? No. No, del todo. No, yo no promoveré ningún cambio a lo que es la legislación actual en materia de aborto. Ni la norma técnica, nada. No, y ya está. O sea, Okay. no promoveré ningún cambio. Es que se lo pregunto porque hay gente que considera la salud como un tema integral, tanto salud física como mental. Y habrá quien dice que podría sentirse afectada su salud emocional por un embarazo. No, yo apoyo la norma técnica tal cual está y no promoveré ningún cambio en materia de aborto. Educación sexual, volviendo a las guías sexuales que dejó el gobierno, las guías educativas que dejó el gobierno anterior. Hay que dar educación sexual, sin duda alguna. O sea, eso es un tema de salud pública. Hay que revisar esas guías, pero yo estoy de acuerdo en que hay que dar educación sexual en las escuelas y colegios. ¿Cómo ampliar los derechos humanos de la mujer? ¿Cómo ampliar los derechos de la mujer en Costa Rica? Bueno, por eso es que estamos promoviendo la universalización de la red de cuidado. Tenemos que permitir que las mujeres puedan conseguir empleo y de tal forma tener un ingreso propio que muchas veces significa la emancipación de esa mujer de relaciones que pueden ser abusivas en su hogar. Que el embarazo y de tener hijos no sea un obstáculo para que las mujeres puedan tener empleo y valerse por sí mismas. Y para mí esa es la gran reforma social de la próxima década, universalizar el cuidado infantil. Cannabis recreativo. Sí, voy a proponer la legalización de la marihuana recreativa. Voy a abrir un paréntesis acá, porque hablábamos que el tema de seguridad es muy importante. Sería una propuesta polémica. Sí, pero yo creo que hay que tener en cuenta que este gobierno la propuso también. Claro. O sea, no sería el primero en plantearla. Hay que tener en cuenta que en este momento es una actividad que está en manos del crimen organizado y le está generando cuantiosos recursos al crimen organizado. Y nuestras fuerzas policiales tienen que dedicar también cuantiosos recursos luchando contra el trasiego de cannabis que viene de Colombia, que viene de Jamaica, entre otros. Entonces, yo creo que ya hemos legalizado la marihuana medicinal. Creo que el siguiente paso lógico es legalizar la marihuana recreativa, siguiendo los modelos que ya se han implementado. Canadá ya legalizó, Uruguay ya legalizó, Alemania ya legalizó, un montón de estados en Estados Unidos han legalizado. Tenemos un marco normativo riquísimo del cual estudiar para poder implementar una legalización aquí en Costa Rica que permita también generar recursos, como ha ocurrido en otros países, para la prevención del uso de drogas, del abuso de drogas, pero también para la seguridad. Ok. ¿No sería contraproducente entonces? Para en nada. el contexto. La prohibición, en lo que la prohibición de la marihuana es lo contraproducente. Jornadas 4x3 es
modernización de la legislación laboral o esclavitud moderna. Modernización de la legislación laboral. Tenemos que tener en cuenta que nuestro Código de Trabajo, que fue hecho en un gobierno socialcristiano, tiene más de 70 años y que corresponde actualizarlo en los nuevos procesos de producción. Y tenemos entonces industrias que requieren jornadas de producción continuas y por eso las jornadas 4-3 tienen mayor sentido económico para estos sectores. Una de ellas es el tema de los dispositivos médicos, el sector de dispositivos médicos que emplea en Costa Rica a más de 55,000 personas, principalmente mujeres. Es ahí donde se necesita este tipo de jornadas que fueron introducidas en la corriente legislativa por un gobierno social cristiano hace 23 años y que nosotros apoyamos con entusiasmo. Ok, don Juan Carlos, un mensaje final. Bueno, esto está por empezar, esta campaña política. En buena hora que tengamos estos espacios para que los costarricenses puedan comparar propuestas y soluciones a los problemas que estamos enfrentando. Costa Rica necesita emparejar la cancha. Este es un país en donde han venido creciendo las brechas en materia de género, en materia de regiones, en materia de estudios, y Costa Rica no puede seguir igual. No puede seguir igual en seguridad, no puede seguir igual en educación, en salud, entre otras cosas. Nosotros, en el Partido Unidad Social Cristiana, y yo como candidato presidencial, voy a impulsar reformas estructurales importantes para atender estos problemas que vienen aquejando a los costarricenses por décadas y espero que en los próximos meses usted me ponga atención y poder ganarme su confianza el próximo 1 de febrero. Don Juan Carlos, nos queda nada más agradecerle a usted y bueno, invitarle para que más adelante en la República tengamos nuevos espacios, podamos seguir conversando y hablando sobre las elecciones y el futuro de Costa Rica. Por supuesto, Esteban, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos.